Bueno, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a este taller preparado por el Programa de Desarrollo Docente. Hoy nos va a estar acompañando un momento el coordinador del programa, él es Leandro Garzón, y también tenemos como invitada a la profesora Alexandra Tavares y yo, quien les habla, Idalí Obando. Yo soy dinamizadora en el programa de desarrollo docente. Y bueno, vamos a darle paso entonces a Leandro Garzón para que él nos dé un saludito. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leandro Garzón Agudelo. Yo soy el coordinador del programa de desarrollo docente y estamos muy contentos de tenerles aquí en este segundo ya taller de innovación. Esta es una propuesta que recién nace, ¿cierto? A partir de los resultados de el proyecto PAI de innovaciones didácticas en educación superior, pues a partir del cual logramos construir una comunidad de profesores interesados en este tema de la innovación educativa, con los que hemos hecho algunas cosas para el repositorio de innovaciones, en el marco del diplomado en formación de gestores para la innovación educativa, en un curso también que tenemos relacionado con este tema y otros espacios de formación del programa de desarrollo docente que aunque no tienen, digamos, en sus títulos la especificación acerca de la innovación educativa, pues están contribuyendo a ella. El objetivo del taller de innovación educativa es mantener como activa esta comunidad de profesores y profesoras interesados en este tema, mantener viva la discusión, y eso pasa pues necesariamente por la conversación, ¿cierto? Tenemos ahí un repositorio, tenemos un diplomado, pero nuestra idea es que ese repositorio podamos darle vida a partir de la experiencia de ustedes y los colegas que puedan invitar para ser parte de este proceso, de quienes han participado o están participando de nuestro programa de formación bandera, que es el Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación Educativa, también de los colegas que participan de iniciativas de formación e innovación desde la Vicerrectoría de, no solo de docencia, sino de extensión también, a partir de la División de Innovación, y bueno, también colegas que se han formado al respecto en la Facultad de Educación. Mi propósito entonces en este momento no es otro, sino agradecer que estén con nosotros esta tarde, desearles que sea una sesión, un encuentro bien interesante con la profesora Alexandra e Idalí, que es quien pone, digamos, la cara y quien se ha apersonado de esta propuesta de los talleres de innovación, eh, que podamos conversar fundamentalmente, escuchar esto que tiene para contarnos la profesora desde su experiencia, que podamos conversar y así mantener viva pues nuestra comunidad alrededor del tema de la innovación educativa. Bienvenidos, bienvenidas, primero que disfruten y que podamos aprender mucho, aprender juntos como nos lo hemos propuesto desde el programa de desarrollo docente y desde el proyecto de comunidades en torno a la innovación educativa en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Idalí. Muchas gracias, Leandro. Y bueno, vamos entonces a darle paso a la profesora Alexandra para que ella se presente. Bueno, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme estar pues como el día de hoy, esta tarde con ustedes, pues compartiendo un poquito de esas cosas que se le van ocurriendo a uno en esos momentos de clase y que espero pues den como la pauta para una reflexión un poco más amplia posteriormente y para una conversación que de pronto empiece a dar luces sobre esas otras posibilidades del hacer, pues como en el aula. Bueno, mi nombre es Alexandra Tavares, yo soy maestra en artes plásticas y magíster en historia del arte de la Universidad de Antioquia. Soy parte del grupo de investigación hipertrófico Convergencia entre Arte y Tecnología, adscrito al Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes. Y llevo allí pues 13 años trabajando con el grupo de investigación y hago parte pues como del equipo docente
del Departamento de Artes Plásticas a cargo de la coordinación del área de creación digital. Desde hace 12 años hago parte pues como del equipo de profes y estoy a cargo de algunos cursos en pregrado, tanto en el programa Artes Plásticas como en la licenciatura en Educación Artes Plásticas, específicamente talleres de creación, pero también tengo la oportunidad de participar en seminarios y en talleres relacionados con investigación-creación, en la maestría en creación y estudios audiovisuales y con algunos aportes pues en módulos específicos en la maestría en educación. Entonces, esa es como mi historia o mis pasitos, algunos de ellos por la universidad. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, para iniciar queremos contarles un poquito de dónde surge esta idea de hacer este taller relacionando las emociones con la creatividad y con la innovación. Como Leandro les contó al inicio, en el programa estamos ofreciendo pues como estos talleres mensualmente, siempre relacionando con la innovación educativa, ya que la universidad y la vicerrectoría de docencia le está apostando mucho a la innovación educativa en la universidad. Y nos pareció pues como que después de haber vivido todo esto tan complicado que ha sido la pandemia para muchas personas, ¿cierto? Es como muy importante saber entender las emociones, saber gestionarlas y pues mirar cómo podemos hacer para que todo ese cúmulo de emociones que mantenemos como seres humanos podamos aprender a regularlos y llevarlos pues como hacia un buen término y que sea positivo y provechoso para nosotros, en este caso apuntando a la creatividad y a la innovación. Es como la idea pues que nos surge al hacer este taller. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el taller? La idea es que sea pues como muy participativo, entre la propia Alexandra y yo vamos a estar conversando, yo voy a ir haciendo unas preguntas. Si ustedes quieren participar, pueden activar su micrófono, pueden levantar la manito y pedir la palabra y en cualquier momento pues pueden participar, ¿cierto? Y para iniciar, nos gustaría entonces que empecemos con un pequeño ejercicio para conocer como cuáles son esas concepciones y esas ideas que ustedes tienen acerca de la relación de las emociones con la creatividad y la innovación. Bueno, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, por favor, ya les voy a pasar acá en el chat un enlace para que hagamos como una especie de lluvia de ideas. Entonces van a entrar, porfa, a esta paginita, acá se los pongo en el chat, y ahí les va a pedir un código. El código es el siguiente. Entonces, ustedes ingresan este código y les va a aparecer una pregunta. La idea es que ustedes, pues como en pocas palabras, con sus conocimientos previos, sus ideas, agreguen. La pregunta es sobre cómo crees que influyen las emociones en la creatividad. Podemos ir compartiendo acá las que ya han agregado. Entonces, bueno, ¿cómo crees que influyen las emociones en la creatividad? Bueno, por aquí alguien dice, la pasión influye en la motivación. Son una parte de mucha importancia en el proceso creativo, influyen directamente. Bueno, aportan extremos, desarrollo o cero propuestas, depende del tipo de emoción. Bueno, por acá ya hay algo importante, ¿cierto? Ahí hablamos de emociones agradables, emociones desagradables, y depende de eso, pues miramos a ver cómo nos aporta para la creatividad. Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a profundizar. Si no existieran las emociones, no podríamos conectarnos con nada ni con nadie. Es de nuestra esencia la sensibilidad, y en la medida en que más lo desarrollemos, más creativos seremos en nuestra relación con el mundo y las realidades.
Por acá dicen, para crear hay que moverse y para moverse hay que tener una motivación interna. Por acá también nos dice que influyen de manera positiva en la creatividad. Si estás feliz, surgen ideas maravillosas. Si estás triste, por ejemplo, puedes escribir hasta un libro. Creo que depende también de cómo la persona maneje la situación. Muy bien, ese manejo como de las emociones. El resultado y el interés para dar una buena respuesta. Por aquí dice, el ser humano es más del 90% emociones. Y todo lo que hacemos en la vida tiene emociones. La creatividad no es la excepción. Creo que lo hace en la medida en que podemos reflejar las emociones y estados de ánimo. Muy bien. Listo. Entonces, estas son como algunas de las aportaciones que ustedes hacen. Varias, pues, como de lo que ustedes mencionan ahí, son de los temas que tenemos a tratar. Esto de pensar en las emociones agradables, las emociones desagradables, cómo las regulamos y cómo las llevamos a que nos ayuden y nos aporten, pues, como para crear, ¿cierto? Les voy a compartir entonces como cuál es la programación que tenemos. Vamos a hablar de la influencia de las emociones en la creatividad. Acá, de las temáticas que tenemos pues como planeadas, es hablar de la importancia de lo emocional en la creatividad y la innovación. También la profe Alexandra nos va a dar algunas ideas clave para impulsar esa creatividad y esa innovación. Vamos a hablar un poquito de regular algunas emociones que pueden ser como un poquito, ¿cómo lo decimos? Como que nos enredan un poquito la creatividad, que pueden ser la vergüenza, la ansiedad, la desmotivación, por ejemplo, el miedo. Y finalmente lo vamos a enfocar entonces a hablar sobre la innovación educativa. Creatividad e innovación educativas es la idea. Bueno, entonces cuando hablamos de qué relación se encuentra entre las emociones y la creatividad, ya varios de ustedes lo decían, tenemos por ejemplo a este psicólogo que ha estudiado bastante sobre el tema, Leslie Greenberg, y él dice: creo que las emociones influencian las ideas en cuanto que mis sentimientos ahora están influenciando lo que pienso. Bueno, miren que acá, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a analizar en ciertas situaciones de nuestra vida que tenemos diferentes emociones, esas emociones sí hacen como que nuestro pensamiento se modifique de cierta manera. Por ejemplo, hay días que nos levantamos como de más bajito ánimo, de pronto no tenemos la misma energía y por lo general ese día no buscamos como ser tan creativos. Hacemos las cosas como, bueno, esto es lo que tengo que hacer, lo hago porque me toca, ¿cierto? No tratamos como de ir más allá. Entonces, por ejemplo, a ayudar a la concentración, prestar atención, son en esos días en que nos levantamos un poquito más de bajo estado de ánimo, es un poco más difícil, ¿cierto? Entonces esto sí puede influir en nuestro pensamiento. También este señor, Mihaly, no sé pronunciar este Csikszentmihalyi, está un poco complicado de pronunciar, él también es un psicólogo que ha estudiado sobre el tema y dice: incluso para entender intelectualmente algo, necesitas estar emocionalmente involucrado. Y en la creatividad aún más, porque si a ti realmente no te importa de alguna forma, no estás emocionalmente en lo que haces. Pararás de hacerlo cuando llegues a los límites del conocimiento. Por ahí alguno de ustedes mencionaba que la pasión es algo muy importante, ponerle pasión a algo, a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando no tenemos como ese interés, esa motivación, esa pasión, pues como que llega un punto en que hacemos las cosas hasta donde la tenemos que hacer, pero no intentamos ir más allá. A eso es como que también se refiere. Bueno, por acá voy a parar un momentico para preguntarle, para que le preguntemos a la profe Alexandra, entonces, la profe, ¿cómo cree que las emociones influyen en esa creatividad y en esa innovación?
Bueno, yo tengo varias consideraciones y me voy a atrever pues como a compartir unas cositas que he estado pensando relacionadas también con ejercicios pues que he podido adelantar con mis estudiantes precisamente en estas últimas semanas relacionadas con el cierre de semestre en artes. Así que son primicia mundial, como dicen por ahí. Ajá. Yo puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Ah, dame un Listo. momento, profe, ya te pongo acá para que Creo que veas. sí, Listo, ahí ya. creo que sí. Listo. Entonces, me cuentan si están viendo. Listo, ahí ya vemos, profe. Ok, muy bien. Yo voy a empezar con lo siguiente, y es que cuando me encontré con Idalí, estábamos pensando, ella me hace la invitación y a ver cómo podíamos desarrollar esta conversación. Yo le decía cuando le mostraba mi primer borrador de ideas que omitiera, por favor, mis diagramaciones y diseños de presentación porque no correspondían a lo que supuestamente se esperaría de una artista plástica con ciertos conocimientos del diseño gráfico. Y para mí se ha vuelto un chiste, pero no es tan chiste. Descubrí de alguna manera que es algo muy intencional de mi parte. Y es que en medio de todo este proceso, también he tenido, de este proceso docente, yo no soy licenciada, tengo formación de maestra en artes plásticas, pero no es maestra de profe, ¿cierto? Es de la maestría que se tiene pues en el hacer artístico, pero resulta que tampoco tengo exposición de obra. Entonces es una cosa muy extraña y esta maestra en artes plásticas que tampoco es licenciada, que hace dando clases y entonces ¿qué es lo que hace? Resulta que dentro del perfil profesional del maestro en artes plásticas, pues una de las rutas es precisamente la investigación, ¿cierto? Y ese ejercicio, específicamente de investigación-creación, pues yo lo he desarrollado en el grupo hipertrófico, como les conté hace un momento. Cuando yo empecé el ejercicio docente, pues están todas esas dudas de, ¿será que yo sí estoy haciendo bien esta cosa que no sé qué es? ¿Sí? Y me he dado cuenta que en medio de esas inseguridades y de ese también, de esas primiparadas, muchas de las cosas que de pronto hacían parte de mí, yo las entendía como un gran error al momento de estar dando una clase. Cosas que hacen parte de mí, que probablemente harán parte de muchos de ustedes o de nosotros, es por ejemplo que a veces se me olvidan las palabras y los términos. Entonces, yo puedo tener un conocimiento suficiente, por no decir que amplio, sobre ciertas cosas, pero cuando lo estoy exponiendo, se desaparece el tema, se me va. O cuando lo estoy verbalizando, tengo faltas ortográficas, lo pronuncio como no es, se me enreda con otras cosas, y eso me generaba muchísimas dudas. Entonces, un bache que yo tuviera en el momento casi que era el declive de la clase, porque me ponía nerviosa, porque ya esto no funciona, pensarán que yo no preparé nada, yo qué voy a hacer. Y con el paso de los días fui tomándolo como una forma de mi metodología. Entonces ahora yo les digo a los muchachos, ustedes tienen una profe que a veces hablan jeroglíficos, yo necesito que ustedes me ayuden a desenredar la pita. Y se ha vuelto un trabajo muy chévere porque lo que inicialmente yo identifiqué como un problema en mí, se volvió una estrategia para motivar la participación de los estudiantes. Entonces ya lo hago intencional. Entonces ya estoy diciendo algo y les digo, pues madre, el artista, la idea es que ayúdenme, eso es como alguien que busque y se ponen muy activos ayudándole a la profe. Y eso se ha vuelto muy chévere porque se vuelve ya un chiste. Y es un chiste que hace del ambiente de aprendizaje algo divertido. ¿Sí? Entonces, para mí, yo hablo de esta manera porque me he dado cuenta que primero, para mí, más que la imagen, muy a pesar de ser artista plástica, más que la imagen es la palabra. Entonces yo siento que realmente mi vehículo de comunicación y de creación es la palabra. Y esa palabra ya yo la ambiento con otro montón de cosas. Entonces, para mí una palabra clave, una frase corta, una imagen que me encuentro, que probablemente
creo de alguna u otra manera es suficiente para poder desarrollar el discurso. Otra de las cosas que comencé a darme cuenta es que era muy difícil para mí poder tener un acompañamiento asertivo al estudiante si yo no sabía ni siquiera qué estaba pasando conmigo. Es decir, era muy difícil identificar cuando un estudiante estaba desatento por un estado de ánimo poco favorable o porque la clase no estaba siendo lo suficientemente clara o porque probablemente tenía algún tipo de dificultad como no haber comido antes de llegar a la clase. Entonces, en medio de esas inseguridades que uno tiene o que yo en mi experiencia he tenido, siempre lo interpretaba como que yo estaba haciendo mal las cosas, ¿sí? Era cargarme encima una responsabilidad porque no me estaba permitiendo ver a ese otro que es mi estudiante. Y no lo veía no porque no quisiera, sino porque estaba tan preocupada por hacer las cosas siempre tan bien, pues que finalmente el otro de alguna manera se anulaba, ¿sí? Entonces, eso hace parte de mi experiencia en todo este recorrido y siento que las artes han sido de alguna manera el faro, porque es mi espacio, es mi área, es mi lugar de creación, es ¿cómo lo digo? El sistema de pensamiento que a mí me permite comprender y crear mundo y a través del cual me estoy conectando con mis estudiantes. Entonces, parte de todo este ejercicio y de ganar confianza fue creer en lo que hago, creer que desde las artes yo no solamente tengo que crear un objeto o tengo que crear una experiencia artística o estética, sino que puedo crear un ambiente de aprendizaje saludable y seguro para mis estudiantes y que desde ahí se pueden desarrollar esos procesos de acompañamiento a lo que ellos finalmente están atendiendo pues para el área que nos corresponde, que es la creación artística precisamente. Entonces yo retomo ya como para cerrar ese primer momento y es lo que está mencionando precisamente Yali, es que esas emociones se interpretan como sentimientos. Esas emociones, hay varios estudios pues alrededor del tema, hay unas que se listan como las básicas pues de lo que he encontrado, ahorita se las muestro, y esos sentimientos median siempre la percepción que cada uno o cada una de nosotros tiene sobre lo que ocurre, o sea, es completa y absolutamente individual. Si nosotros como profes nos empezamos a responsabilizar del asunto, probablemente podamos tener un encuentro más humano y más significativo con el estudiante en el aula, sin esfuerzos, ¿cierto? Es como que va ocurriendo de forma natural. Entonces yo aquí traigo un ejemplo muy rápido y es que los estudios nos indican que esas emociones son propias del ser humano, ¿cierto? Están en cada uno de nosotros, incluso Humberto Maturana, un biólogo chileno que murió hace poco, pues expone que no es solamente un asunto de la condición humana, sino del ser mamíferos, ¿sí? Y que eso ya nos está ubicando pues, en un campo de la emoción muy común entre diferentes especies. Y esas emociones, de acuerdo con Robert Plutchik, que también tengo los problemas de pronunciación, pero ni modo, son alegría, enfado, miedo, tristeza, sorpresa, asco, confianza e interés. Son emociones básicas que se supone dentro de las cosas que se han estudiado, de lo que se está estudiando en el momento, pues son transversales a todos nosotros. Ahora, lo que pasa con el sentimiento es precisamente la interpretación que tenemos sobre esa emoción. Entonces, la alegría o esas emociones son una respuesta automática al estímulo externo. El sentimiento es la interpretación que le damos y es de carácter prolongado en el tiempo y es modificable porque tiene que ver con nuestro sistema de pensamiento. Entonces, la alegría puede ser traducida positivamente a un sentimiento cercano a la felicidad, al júbilo, al gozo. El enfado puede ser una rabia, puede ser una ira cuando se escala. Y así cada una de las emociones podrían incluso tener un paralelo entre lo que puede ser agradable y desagradable, ¿cierto? Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros empezamos a mirar esa situación
el cómo nos sentimos cuando estamos dando una clase, probablemente nos demos cuenta que a veces la cosa no funciona muy bien porque estamos tristes o porque tenemos miedo o porque hay cierto grado de desconfianza y de pronto lo podemos atender incluso en el mismo momento si logramos percibirlo cuando estamos en el ejercicio. Me gusta mucho como la forma como lo vas llevando también a esa relación de maestro, estudiante, de la clase, ¿cierto? Porque miren que, como decía la profe Alexandra, uno muchas veces no es tan cercano a los estudiantes y sobre todo ahora que nos tocó pues como en esta virtualidad, no hemos tenido como esa posibilidad de ser muy cercanos a ellos, de saber qué pasa en sus vidas, porque ustedes pues como docentes saben que eso influye sobremanera. Y también cuando nosotros como profes estamos dando una clase, eh, ¿será que, pues yo no sé, acá como que uno se pregunta, ¿será que siempre somos capaces de regular esas emociones y, y estar en la clase con la mejor actitud, que sería lo deseable? A veces es complicado, ¿cierto? Bueno, por acá les voy a compartir, voy a seguir compartiendo una presentación que preparé. Y es hablar pues entonces de esto que conocemos como la inteligencia emocional, ¿cierto? Que ya me imagino que saben del término, pero sin embargo no está de más pues como repasar un poco sobre esa inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, que se sabe pues que es la persona como que hizo que esta expresión, inteligencia emocional, se hiciera como popular, dice que es la capacidad para reconocer sentimientos propios, pero también los sentimientos ajenos. Miren que ahí está incluido algo de lo que se nos ha hablado mucho, que es la empatía. Y es como también mirar el otro, cómo se encuentra, ponernos en el lugar del otro y saber reconocer esos sentimientos o esas emociones en ese otro. Descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. O sea, esto alude cuando hablamos como de inteligencia emocional. Resumiendo, diríamos que entonces, primero lo que hacemos es percibir nuestras emociones. Luego, tratar de comprender esas emociones. Cómo me siento, qué sentimiento me hace manifestar esa emoción que tengo. Luego mirar entonces cómo puedo regular, cómo puedo manejar esas emociones para luego, más adelante, saber utilizar esas emociones en pos de, en este caso, de la creatividad. Bueno, entonces se nos dice que para regular las emociones, lo primero que debemos hacer es ser conscientes de nuestras emociones. Profes, nosotros como profes siempre vivimos como que súper atareados, súper ocupados. Muchas veces no nos tomamos el tiempo como de parar un poquito y pensar en nosotros, inclusive de hacernos conscientes de nuestra propia respiración y sentir como, bueno, ¿cómo estoy hoy? Todo el tiempo estamos es como en función de ese montón de cosas que tenemos que hacer, esas responsabilidades, y a veces no nos tomamos ese tiempito para ser conscientes de cuáles son esas emociones que tenemos. Entonces, también se dice que es importante dar la bienvenida a la experiencia emocional, ¿cómo así? A veces cuando estamos tristes, como que queremos rechazar esa emoción, estamos aburridos, tenemos ira, queremos rechazar esa emoción, pero se dice que también debemos como que acogerla, porque al momento de acoger esa emoción, pensamos como, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Cómo puedo hacer para que esto se calme o transformarla de pronto en algo positivo, ¿cierto? También muy importante, describir tus emociones con palabras.
No sé cuántos de ustedes, profes, cuántas de ustedes tendrán de pronto la costumbre de escribir. Hay personas que, por ejemplo, llevan un diario o escriben sus pensamientos, escriben cómo se sienten cada día y dicen que esto ayuda muchísimo a comprenderse. ¿Por qué? Porque a veces cuando todo eso está en nuestra cabeza, se vuelve como un caos y no lo podemos comprender. Y al momento en que lo exteriorizamos, ya lo vemos afuera, entonces se hace como un poquito más fácil comprenderlo, ¿cierto? Viéndolo desde ya afuera de nosotros. Entonces, describir las emociones, identificar como cuál es esa experiencia o ese sentimiento que está primando en mí en ese momento, evaluar si ese sentimiento es saludable o no, identificar esos pensamientos destructivos que acompañan a la emoción. Miren qué tan importante esto. A veces esas emociones nos van regulando nuestros pensamientos hasta que se convierten en algo pues como mucho más negativo, destructivo, a veces como que nosotros mismos nos boicoteamos, ¿cierto? Entonces, tratar de mirar qué pensamientos destructivos están acompañando esa emoción que tenemos en ese momento. Encontrar emociones y necesidades adaptativas. ¿Cómo así que adaptativas? Como tratar de llevarlo hacia emociones que sean un poco más saludables, no tan destructivas. Y transformarlo. Es como la recomendación que se hace, como esos pasos que uno debería seguir para regular las emociones. Profe, cuando se habla de esas emociones que llamaríamos agradables y desagradables, ¿cómo podríamos hacer para que, o cómo gestionar ese tipo de emociones para que las podamos llevar más bien hacia la creatividad? Les voy a contar algunas cositas con casos de la vida real, considerando pues también cómo lo que pasa o lo que ha pasado en el curso que estoy cerrando, pues, o que estaré cerrando en los próximos días. Una de las preguntas sobre esas emociones agradables y desagradables vienen ligadas, en nuestro caso, yo traté de mirar qué es eso que a nosotros nos lleva como en lógica estudiante o profe, que de pronto desde el ejemplo nos puede abarcar, ¿cierto? Y parte de esas cosas es ese peso tan grande llamado responsabilidad. Y esas responsabilidades, pues son tanto las que nosotros tenemos como profesores, como las que tienen nuestros chicos y chicas, pues al estar en nuestros cursos. Y esas responsabilidades pueden ser activadoras de ese potencial creativo, siempre y cuando nosotros identifiquemos que independientemente de lo que pueda sentirse respecto a la responsabilidad, podemos orientar creativamente la interpretación, ¿sí? Para tener un buen resultado. Entonces hay una cosa que yo en medio de mis ideas raras a veces llamo el semáforo del emocionar, y ese semáforo del emocionar tiene que ver precisamente con el cómo nos sentimos respecto a las responsabilidades. Entonces, si hablamos pues en lógicas de docentes, nosotros tenemos responsabilidades académicas, responsabilidades administrativas, investigativas, de extensión y una lista muy larga, ubicándolo únicamente en nuestro ambiente laboral, o sea, sin ir a esas otras responsabilidades que hacen parte de la vida pues cotidiana, en nuestra condición de madres, esposos, hijos. Hay unas responsabilidades que nos angustian o que nos estresan, ¿sí? Porque son muy difíciles, porque no las queremos hacer, porque no tenemos los recursos, porque hay muy poco tiempo, por lo que sea, nos estamos sintiendo como con ciertas alteraciones incómodas. Entonces vienen todas esas emociones desagradables, ¿sí? Ese miedo generalmente, o bueno, lo que pueda desatar, pues como en relación a eso. Hay responsabilidades que nos parecen muy complicadas, pero que de alguna u otra manera sentimos la confianza para realizar. Está bien, bueno, me tengo que trasnochar, probablemente pues esto se complica un poco, pero
listo, yo ahí lo hago, ese miedo no me paraliza y listo, respondo. Y hay otras que parece que nos reconfortaran, es como que de alguna manera nos sentimos muy entusiasmados y en el momento de hacerlas y tal vez ver el resultado incluso nos fortalece. Sentimos un poco más de confianza, vemos que ahí hay un potencial importante que podemos desarrollar. Pero resulta que no se trata de hacer como una categorización de estas son las responsabilidades que me generan malestar, estas son las que no sé qué, sino mirar de qué forma esas responsabilidades por las cuales sentimos angustia o estrés pueden empezar a revisarse como potenciadoras de creatividad y probablemente de innovación. Es decir, cómo esas emociones que inicialmente son leídas de manera desagradable pueden dar un poquito la vuelta. Entonces yo traje un ejemplo desde las creaciones de mis estudiantes. Wilmer Guillén es un estudiante del primer semestre de artes plásticas y dentro de los ejercicios que nosotros tenemos en el taller es de creación digital. Nosotros trabajamos un enfoque de investigación que se llama investigación-creación. Y los procesos y los productos que tengan los chicos pues están fundamentados en un trabajo conceptual, de documentación, de reflexión sobre ciertas lecturas y ciertos análisis que ellos hacen sobre un interés. Y ese interés puede ser cualquier cosa. Ese interés puede ser que les guste mucho bailar, o ese interés puede ser que les guste mucho dormir, o puede ser que les guste mucho una serie. En este caso, para Wilmer, el interés es que les gusta mucho el color amarillo. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí, como ese mentefacto, que él además preparó con una gama tonal de amarillos, a excepción de la palabra amarillo, curiosamente, es la idea que en su cabecita está sobre dónde encuentra el amarillo. Y probablemente el por qué se siente afín con ese color. Probablemente para Wilmer no sea claro, en este momento suficientemente claro como para dar una exposición con referentes y no sé qué, pero él siente que en el amarillo hay algo que a él le gusta. Entonces yo parto de ahí. Para mí es muy importante que el estudiante movilice su proceso de aprendizaje aterrizado en algo que le gusta, que yo sepa que él estaría, mi pregunta es, ¿qué es eso en lo cual usted estaría dispuesto a invertir sus 24 horas del día y que no se va a cansar? Y que yo le puedo mandar una tarea a medianoche y usted me va a responder sin chistar. Eso es lo que ellos buscan. Y entonces para muchos resulta que es sentarse a contemplar las nubes. Y eso es suficiente. Ese es el punto de partida. Entonces, cuando se tiene el punto de partida, llegan los retos. Y con los retos aparecen las responsabilidades porque ya no todo es tan chévere. Entonces hay que cumplir con un tiempo, hay unos objetivos relacionados con gramática y lenguaje visual y hay unas consideraciones técnicas que si yo no tengo el computador o si mi celular está muy complicado, pues de alguna manera lo tengo que resolver porque es mi responsabilidad con el curso. Y la primera responsabilidad fue realizar un collage. El collage podrá tener dificultades de composición, dificultades técnicas y todo lo que ustedes quieran, pero fue uno de los logros más grandes de Wilmer porque era la primera vez que se enfrentaba con la creación digital. Entonces, para poder llegar a esto, él no solamente se dio cuenta que su computador no funcionaba y que tenía que hacerlo desde el celular, sino que fue explorar cuál era la aplicación de celular que le servía, darse cuenta que tal no la podía instalar en su celular porque era muy pesada, tenía que buscar otra, cómo recortaba esas figuritas desde el celular, eso cómo lo sacó, o sea, fue todo un reto técnico que en algún momento a él lo bloqueó, no porque se sintiera incapaz, sino porque de acuerdo a las responsabilidades de calendario, él sentía que no iba a alcanzar y que entonces iba a obtener una mala nota. Entonces la conversación con él inicial fue, a mí no me interesa usted qué me presenta en términos de forma, me interesa usted qué descubre en el proceso y cómo resuelve el problema. Cuando yo le dije eso, Wilmer se tranquilizó.
Entonces empezó a mandarme cosas y me mandaba por WhatsApp, profe, mira lo que hice. En el momento en el que yo podía le respondía y de alguna u otra manera él se sintió animado y entusiasmado para continuar. Entonces una responsabilidad que inicialmente fue interpretada desde un miedo paralizante se convirtió en un reto, se convirtió en, listo, si no es la forma, sino el cómo, el proceso, entonces voy a concentrarme en cómo estoy logrando lo que voy, o cómo logro lo que espero lograr, ¿cierto? Después en una conversación, Wilmer me dijo, profe, es que a mí, es que yo no me siento bien con lo digital, a mí me gusta la escultura. Y estaba muy desanimado, fue después del paro. Entonces yo le dije, pues imagínate que en creación digital hay una cosa que se llama modelado 3D y vos puedes hacer tus objetos en modelado 3D. Ay, profe, pero es que eso es muy difícil. Lo siento mucho, tendrás que aprender a lidiar con las dificultades. Mira a ver qué te funciona. Wilmer se enfrentó a uno de los programas más complejos para realizar 3D. Yo no le dije, o sea, yo a ellos no les digo en qué programa trabajan, yo les planteo el problema y ellos buscan soluciones dentro de las posibilidades. Y ahí ya tenía computador, entonces fue y recurrió a Blender, que es uno de los programas libres para modelado y animación 3D. Y a partir de un tutorial que se encontró en YouTube, diseñó un pocillo, sin texturas, sin colores, sin nada. Volvimos al amarillo. Entonces el reto era listo, aplicar iluminación amarilla, empezar a jugar con esos conocimientos sobre lenguaje fotográfico y manejo de cámara y no sé qué, en un espacio virtual. Y cuando eso empezó a ocurrir y él empezó a descubrir que puede explorar, crear objetos y explorar objetos digitales y que ahí está su escultura y que puede descubrir un mundo virtual, empezaron a aparecer este tipo de imágenes. Es la misma taza, es en el cuadradito que él hizo como escenario, pero empieza a ser una exploración visual completamente distinta. Yo no le dije que estaba bien o que estaba mal o qué camino tomar. Le dije hay que buscar una solución, ¿cierto? Y hay que mirar esto cómo se vincula con ese interés. Entonces, parte de todo el ejercicio que yo siento que es importante empezar a mirar es de qué manera nosotros conducimos ese pensamiento creativo para que el estudiante vea que tal vez algo que encuentra como un desinterés en la clase, porque probablemente no está en nuestro caso en ese lenguaje de creación que él supone es su lugar en este momento, no quiere decir que tenga que rechazarlo, sino que probablemente si hay una ruta de vínculo para que él no sienta que está haciendo tareas, sino que está construyendo su proceso profesional, ¿sí? Entonces, esa hace parte, pues, como de una de las experiencias. La otra experiencia, acabo de comentar rápido, no sé cuánto tiempo tengo, y yo aquí ya estoy muy... No, profe, tranqui, todavía tenemos tiempito. La otra cosa que les quiero comentar en relación a las experiencias agradables y desagradables es algo que yo miro en la vida cotidiana y en el vivir, que lo interpreto como si fuera un armario donde hay un montón de cajoncitos y en cada uno de esos cajoncitos nosotros ubicamos esas cosas, esos momentos, esas personas, esas experiencias que para nosotros son importantes, fundamentales, estructurales y pues que finalmente esperamos alimentar constantemente, ¿cierto? De alguna forma equilibrar. Por alguna razón, algunos cajoncitos son más anchos, más largos que otros, ¿sí? Tienen más cantidad de cosas que otros. No quiere decir que los cajones que no tienen o que tienen poco o que son más pequeños son menos importantes, sino que tenemos como nuestro esquema de prioridad, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante también esto en consideración, traer esta consideración, porque cuando nosotros estamos en el ejercicio de la clase, empiezan a llegar las dudas y las preguntas. Y es, profe, ¿y esto para cuándo? Es que yo tengo que trabajar, es que me estoy conectando desde el trabajo, es que yo no tengo el computador, yo no tengo el programa, hace un año, no sé qué, es que mi papá, es que mi mamá.
es que la vida, ¿cierto? Entonces, escuchar al estudiante que se está poniendo sobre la mesa todas sus dificultades y lo que no le permite articularse de una manera tranquila, porque además la bulla, porque además la conexión, porque no sé cómo concentrarme en este momento, se vuelve un peso para el profe. Porque también nosotros tenemos que responder con el alcance de un objetivo, con un cronograma, con no sé qué montón de cosas, con las calificaciones y demás, y cómo nosotros también balanceamos ese asunto, si es que también tenemos ruido, también tenemos familia, también queremos descansar, y otro montón de cosas. Pero ponerlo sobre la mesa y permitirle al estudiante darse cuenta que está bien sentirse cansado, que está bien no saber cómo responder con una tarea, que está bien saber que no tengo computador y que lo único que tengo es el celular y estoy en un estrés permanente, es permitir un espacio de conversación para entre los dos buscar alternativas. Entonces ahí yo les voy a contar una experiencia también de clase con uno de los estudiantes que está teniendo un proceso de creación muy bonito en esta última fase, y es que se empezó a preguntar por la relación que él tiene con el recuerdo de su papá. El papá falleció hace X cantidad de tiempo, pero ha sido algo que lo ha afectado significativamente. Entonces, cómo esos sentimientos, cómo aquello que puede significar un vacío, un dolor, algo que me deja como inquietud y no me quiero levantar y esto no, cómo lo empiezo a ver de una manera positiva y probablemente como algo que me impulse a hacer algo, ¿sí? Entonces, empezamos a mirar de qué forma podríamos articularlo, y él en su ejercicio de investigación con el recuerdo de su papá, recordó él también que a papá le gustaba sembrar, le gustaban las flores, le gustaba cultivar y tenía muchas fotos de flores. Y Santiago encontró esos bancos de imágenes de su papá, de las flores que fotografiaba. Y me dijo que quería construir un collage con esas flores para hablar del amor a su papá, del dolor, de la pérdida, de todo ese montón de cosas, y que lo quería hacer con tal aplicación. O sea, él me habló digitalmente de un montón de cosas, pero estaba pensando en la tarea. Y yo necesitaba que Santiago dejara de pensar en la tarea. Necesitaba que Santiago se vinculara con esa emoción, con el papá, para que desde ahí pudiera movilizar otras cosas, ¿cierto? Más significativas. Y, y resulta que le propuse que imprimiera esas fotos y que hiciera collage en papel, a ver qué pasaba. Y que después mirábamos de ahí eso cómo lo llevábamos a digital, pero que no pensara en la tarea. Eso era lo de menos. Y empezó a hacer muchas experimentaciones, estas son solo 3. Si nosotros nos vamos a ese deber ser, ¿cierto? Lo que puede estar entendido como la creación, la composición, la aplicación de la gramática visual y no sé qué. Podemos hacer la lista de todas las cosas que están pendientes aquí por atender, ¿cierto? Pero yo no me concentro en eso, yo me concentro en que Santiago me cuente cuánto tiempo invirtió en esto, cómo se sintió haciendo esto, qué descubrió nuevo de su papá, si conversó con su familia sobre lo que estaba haciendo, si tuvo una opinión al respecto, ¿cierto? ¿Cuál es esa emoción, ese sentimiento que se empezó a gestar con el ejercicio? Cuando él empieza a desatar todo su relato al respecto, viene el reto digital. Entonces, le digo, esto no se pierde, sino que vamos a mirar cómo va a ser el proceso de digitalización de esto para optimizarlo ya en lo que se va a venir para el proceso de creación. Proceso de digitalización base, cámara, el celular, tú le tomo la foto y sale, ¿cierto? O escáner, lo pongo y sale.
listo, ya lo monté al programa y ahora qué hago, ¿sí? Pero como el proceso de digitalización también es creativo, esto fue lo que empezó a pasar con el escáner. Resulta que Santiago no dejó la hoja quieta, sino que la empezó a mover a medida que iba corriendo la camarita que registra, y empezó a mover la imagen. Y se generaron estas distorsiones, que no son en un programa posterior, sino en el ejercicio mismo del registro. Esto para Santiago es un descubrimiento. Probablemente es una técnica que yo conozco y bueno, que se podrá fortalecer con otros recursos, pero esto fue un descubrimiento. Y la alegría que sintió Santiago cuando vio estos registros y luego me mostró y me dije, mira lo que salió, para mí es suficiente, porque ese entusiasmo catapulta las otras cosas que pueden pasar con la creación de Santiago. Entonces, ¿de qué manera estas imágenes que ya tienen una alteración digital empiezan un proceso de maduración desde lo simbólico y lo metafórico para que se dé cuenta que no se trata de la representación ni de la, ¿cómo lo digo? Ni de esa literalidad de que como son las fotos que tomó mi papá, entonces la flor de la foto de mi papá tiene que ser evidente porque no. ¿Cómo nos acercamos al lenguaje simbólico y cómo empezamos desde ahí a proponer otro tipo de interpretación? ¿Qué va a pasar después de esto? Me enteraré ahorita en la tarde que tengo asesoría con él. Pero esto es una forma de decir, hágalo. Es que no sé qué voy a hacer, no importa, haga cualquier cosa. Es que cualquier cosa es irresponsable. No. Parte del ejercicio creativo y de lo que después podemos entender como innovador tiene que ver con el hágalo, a ver qué pasa. Y cuando hagamos algo, miramos qué otra cosa puede pasar. Y todo es experimental, absolutamente todo. A mí me interesa mucho que a pesar de estar en proceso creativo digital, el estudiante haga un trabajo manual, que se encuentre con el material. Porque yo entiendo que ese ejercicio de tocar, de oler, de sentir, incluso de saborear, es como incorporar el asunto, es como que se encarna. Probablemente estoy hablando cosas muy raras, pero bueno, al fin y al cabo artista. Pero cuando el estudiante descubre qué pasa, qué siente al tacto, al pintar o al tocar alguna superficie, la textura, cuando va al proceso digital es mucho más sensible a que eso que observa, que no puede tocar, pero que observa, de alguna manera le remita, le evoque, le genere o le active ese recuerdo de aquel momento cuando tocó cierta cosa. Entonces ahí ya estamos ubicándonos en un lugar distinto, porque estamos pensando cómo se habla de convergencia, no solamente de medios, sino simbólica, en un acto creativo desde el entusiasmo. ¿Usted qué quiere hacer? Hágalo, que todo es posible. Profe, súper buenos estos ejemplos que pones porque le lleva a uno a pensar que a veces uno como que no se atreve, a veces uno tiene buenas ideas, pero no se atreve. Parece que sintiera como cierta vergüenza o cierto miedo. Y no solo nosotros como profes al plantear pues como proyectos creativos o innovadores, sino también nosotros como Sin ayudamos pena a y sin miedo, y Dalí. Hola, profe Jorge, qué alegría escucharlo. Sin pena y sin miedo. Esa es como a veces es como muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero para algunas personas, a veces ese miedo, la profe y yo cuando estábamos preparando esta charla, hablábamos de esto. A veces para algunas personas el miedo es como una sensación que antes las empuja a hacerlo, pero para otras se convierte en algo totalmente paralizante, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya uno se pregunta, bueno, y entonces yo cómo hago
para, para no sentir esta vergüenza o para no sentir este miedo. No sé, ¿ustedes qué opinan, la propia Alexandra? Si alguno quiere abrir su micrófono y dar su aporte. Hay mucha timidez. Yo aprendí a reírme de mí. Por ahí hay una vocecita de Pedro. Por acá creo que Ay, habló y el profe Luis también. Córdoba y creo que Gustavo Uribe también iba a hablar. Entonces, con el profe Luis Córdoba, adelante. Bueno, vea, yo creo que a mí me ha parecido muy interesante todo lo que han dicho hoy. Inclusive tengo por aquí unas frases que me llamaron la atención y otras que me fueron surgiendo. A mí, para mí fue un gran descubrimiento. Yo llevo más de 30 años trabajando docencia por los laditos, trabajando en empresas, pero el día que yo me di cuenta que podía decir no sé, me quité un peso de encima, porque yo pensaba que en la clase todo lo tenía que contestar. Irresponsablemente en algunas oportunidades me puse a responder cosas que no sabía. Fue hace muchos años pues, pero ya cuando yo puedo decir no sé, y puedo decir, yo le puedo decir a un estudiante, vea, yo no sé, si quiere le doy lo que le digo lo que pienso. Y entonces eso me abre unas posibilidades me relaja bastante, porque yo creo que uno tiene derecho a decir no sé y no tiene por qué saberlo todo. Entonces es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho. Y esta era como una especie de pregunta. Resulta que yo he estudiado un poquito de teatro, yo trabajo en ingeniería y en el Teatro Popular de Medellín vi una frase que a mí me ha encantado. Decía algo así como: el teatro es el único lugar donde se encuentran la sensibilidad, la inteligencia y la diversión. Entonces yo lo hago extensivo a cualquier tipo de arte. Yo creería, y la pregunta es, ¿no será que todos de alguna manera deberíamos estudiar un poquito de arte? Esa es la pregunta. La profe Alexandra está burlando de mí, por ahí está muerta de risa. No, yo estoy entusiasmada con lo que escucho y me alegra mucho también ese remate porque de las cosas que abren los caminos a lo creativo es decir no sé. Además, porque ese decir no sé es darle la oportunidad al otro de que me acompañe a descubrirlo, ¿cierto? Y es como que juntos podemos emprender ese camino y mirar otras cosas. El teatro es una de las expresiones artísticas más maravillosas. Quisiera yo ser actriz de tablas, no de protagonistas de novela, pero de las otras. Pero yo creo que todos de alguna manera tenemos un encuentro con las artes, sea desde espectadores o probablemente desde creadores, desde ejercicios manuales, desde una línea que tracemos en una hoja de manera desprevenida. Eso hace parte de los lenguajes y gramáticas de las artes. Cuando nosotros estamos en el ejercicio docente, nosotros asumimos un personaje, el personaje profe. Y ahí nosotros nos vestimos de unos discursos, de unos relatos, de unas narrativas que son de profe. Cambia nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje corporal, cambia la forma en la que nos vestimos, porque también lo ritualizamos, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de hacer todo un performance. En ocasiones somos muy histriónicos cuando estamos en el aula, y fuera de ella no, o a veces somos muy esquemáticos y herméticos cuando estamos con los chicos y por fuera pues mejor dicho la sensación de la fluidez. Entonces también de alguna manera asumimos un personaje. Ahora, con lo que dice el profe Luis y ya para terminar es pensar algo que hay muy bonito en esas técnicas teatrales, es la técnica de improvisación. La impro es una de las cosas más retadoras y más creativas, porque es que improvisar es poner en práctica toda la experiencia ahí en caliente, o sea, la tienen que resolver y tienen que recurrir a todo eso que hace parte de su bagaje, y nosotros, profes, vivimos improvisando. O sea, nosotros tenemos una preparación de clase
y está muy chévere y los ejemplos y no sé qué, pero vaya, encuéntrese con un grupo de chicos que tiene el ánimo por el piso y que probablemente lo que yo estoy aquí planteando ni siquiera lo van a ver. Yo ahí necesito buscar algo que me permita dinamizar el cuento, ¿cierto? Y poder hacerlo de otra manera. Entonces la impro tiene cosas muy bellas y es que el error no existe. El error es una oportunidad, ¿sí? Entonces no hay miedo a equivocarse y ahí está, el que no sé es maravilloso, ¿sí? Y el estudiante participa. Entonces, ¿de qué manera nosotros también en ese ejercicio performático hacemos que ese estudiante se sume a nuestra puesta en escena y precisamente se vuelva un ejercicio rico? ¿Sí? Creo que el profe Luis va a decir algo y luego la profe Gloria. Sí, una cosa cortica con lo de improvisación. Definitivamente es un ejercicio muy teso. Cuando a mí me tocaba saber que tenía que salir a presentar improvisaciones, yo me enfermaba, no dormía, ¿cierto? Pero eso que acaba de decir la profesora se usa mucho en improvisación. Aquí no hay error. Entonces, yo en todas mis clases siempre digo, en las clases o en los cursos cuando voy a iniciar, en este curso no hay errores. Todo el que quiera hablar puede hablar porque de ahí vamos a aprender. Y generalmente, no importa lo que haga o diga un estudiante, sobre eso tratamos de sacar un aprendizaje. Y me ha servido mucho para que los muchachos se suelten. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, profe Luis. Vamos con la profesora Gloria y luego con el profesor Gustavo. Bueno, sí, quería decir que me siento muy contenta de dar la palabra, pues porque encuentro cosas, o sea, encuentro mucha sintonía en lo que estaban diciendo Alexandra y me olvidó el nombre que ya ni veo. Y Dalí. Y Dalí. Porque siento que yo lo llamo distinto, pero es lo mismo, pues uno en la vida se encuentra cosas que ya, no es que uno no descubre el agua tibia definitivamente, simplemente hay quienes las estamos haciendo de otra manera o llamándola de otra manera. Para mí también eso de que yo no me las sé todas fue la mejor frase que pude inventarme o copiar, yo ya ni sé, para en los cursos ponerlo a jugar, que yo le he puesto la democracia real, entonces yo de pronto en eso sí siento un poco con Alexandra, yo no, o sea, yo me siento y me pongo en el lugar de ellos y les digo que yo soy, en ese asunto de la horizontalidad, yo estoy en un diálogo de saberes e ignorancias con ellos, entonces quizá también por el curso o los cursos que dicto, ética, pero que terminan en proyecto de vida, entonces acogiendo un poco las enseñanzas de este señor del Instituto Merani, se me olvida el nombre, que en eso también me identifiqué con Alexandra, porque yo ya tengo una memoria tan mala que yo la llamo mi Alzheimer selectivo, porque todo se me olvida. Entonces también, pero no lo hacía intencional como vos que descubriste con una metodología ahí, sino que a mí me funcionaba, pues yo no tengo ese asunto de que yo me las tengo que saber todas cuando se me olvida algo, y yo, ay chicos, por favor, ayúdenme, ¿cómo es? Busquen por ahí, o sea, lo que estaba diciendo Alexa, yo lo aplico, pero porque se me olvida realmente y no es metodología. Y los chicos se sienten en ese asunto de la horizontalidad, y sí, es que se le puede olvidar, no se las sabe todas. Entonces, eso realmente, en ese diálogo de saberes e ignorancias, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un docente para trabajar en los cursos, porque estamos construyendo colectivamente. Creo que se me olvida algo, pero era pues como queriendo reforzar lo que dijeron ustedes. Gracias, profe Gloria. Yo quiero hacer una anotación chiquita con lo que menciona la profe Gloria, y es que ella hace una, o sea, ella dice algo relevante y es, depende del área, depende de lo que estemos trabajando en el curso, nos podemos dar ciertas libertades o no. Claro, pues imaginémonos, por ejemplo, en medicina, corte donde quiera que echando a perder se aprende, pues es como que, a ver, no, no es así. En las artes de pronto hay ciertas solturas, pero voy a sumar lo siguiente, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos, como todas las áreas del conocimiento, ciertos términos, ciertos conceptos, ciertas maneras de hacer que debemos conocer, ¿cierto? Son nuestras técnicas. Hay que adoptar el lenguaje propio del área.
pero una de las cosas que yo he identificado es que construyo el significado y ahí me sumo a lo que dice la profe que me parece bello y el diálogo de saberes e ignorancias. Construyo el significado de esos términos y conceptos con lo que ellos saben. Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que es eso? Y como para qué o qué. Entonces empiezan a soltar cosas y resulta que sí saben. Sí saben, lo que pasa es que no tienen la definición de diccionario, no tienen el teórico de no sé qué, pues para eso estoy yo, ¿cierto? Es como que, listo, ustedes lo saben, ahora miremos cómo sí se estructura desde esta lógica, ¿verdad? Y ya, lo demás. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que... Vamos a darle la palabra al profesor Gustavo. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, yo he tenido dos casos muy particulares. Primero, cuando estaba en presencial hace por ahí como 4 años, tenía un curso para un auditorio muy grande y era a las 6 de la tarde y los estudiantes, como al mes pues ellos mismos pues le vamos a decir algo. Yo sentía como el miedo de ellos, le dije, no, tranquilo, digan lo que quieran. Me dijeron, pues vale, lo que pasa es que usted está dando un texto que es muy importante del curso, pero usted se basa en que usted lo lee y lo leemos y es como muy plano y lo respetamos a usted, pues tendría que conocer la materia, pero es que yo creo que un curso no es que usted tenga que leer un libro nomás y así, claro, tú eres muy bueno, pero que usted tiene que también tener sus capacidades, sus habilidades como para que aunque sea libro, usted puede como ponerle una didáctica o ponerle algo que sea pues como suyo. Y yo salí, no, yo salí y me monté al metro como a las 8, oiga, yo iba era, pero devastado, desanimado, con miedo, con desánimo, pues nunca me había pasado eso. Y yo me quedé como cavilando en el metro y me quedé como 3 días así. Y ya después, como el mes que quedó ese grupo, ¿no? Fue tremendo, pues de ahí, como decía eso, la responsabilidad que yo tenía ahí, la carga que me eché encima por lo que me dijeron, yo no asumí pues que era que de pronto yo estaba improvisando, pero no quería aceptar que como fallar, me trajo que yo hice un montón de creaciones ahí, pues utilicé un montón de cosas que en este pues yo no pensaba ni hacerlas y el curso terminó muy, muy bueno. Y ahora después del paro también con un curso que es virtual, que es a las 6 de la mañana por otro contraste. Los muchachos pues, en el curso virtual, en el mes que hubo normal del paro, ellos nunca me decían nada, pues yo les mandaba todo, yo les hacía las clases, en las clases participaban, pero pues no me cuestionaban nada, pues no me retaban a nada, sino que decían pues que sí, que todo, que iba bien y participaban. Y después de que entramos del paro, como ya como 2 clases, tuve como 3 clases de problemas técnicos y a ellos les molestó mucho eso. Yo sé que sí, porque si uno a las 6 de la mañana se levanta y el profesor manda un correo, es que tengo un problema técnico, a la hora me entro o después la otra clase ya no me puedo entrar porque el problema no me dejó entrar a la clase. Entonces lo que decía de momento Alexandra, si ellos se sintieron mal no tanto por mí, sino porque ellos decían, me levanto bien temprano, como muchachos de primer semestre, entonces seguramente ellos les causaba un impacto muy, muy duro, porque dirían, vaya, yo en vez de estar aquí acostado durmiendo, esperando a este profesor ahí pues, no sé, ellos toman así, que yo, pues no, yo no lo juzgo, que yo no quería arreglar el problema, pues yo cada 8 días trataba de arreglar el problema y no, antes me complicaba más. Y ya en la clase pasada iba a ser un parcial, pues yo les comenté por el correo y ahí sí todos se soltaron, pues, yo, todos no, la mayoría. Pues lo que ya no me dijeron nada, pues como lo técnico, no, pues vaya, vemos que el primer parcial pasó esto y que aquello otro y que lo otro y que la pregunta no era la adecuada y que el tiempo no era el adecuado, pues yo no sé si sea justificación o imposición, o ellos pues, o sea, sacaban lo que ellos sentían y yo dije, miren qué tan bueno, yo les dejé hablar porque yo, a mí eso pues ya yo lo he asumido ya gracias a Dios y yo los dejaba hablar y no me decían otra cosa, hasta uno por ahí dijo qué chiste de curso, pues uno por ahí inclusive pues en el chat y yo pues yo no, el que yo le iba a contestar, yo no le contesté nada porque yo acepté que de pronto se sentía tan mal que dijo así pues entonces, y yo toda esta semana he estado como pensando en eso y lo mismo, ha venido una creatividad muy tremenda porque ahí hubo reto, ahí hubo dificultad de imponer, tal como de moverme el piso a ver si yo les cambiaba todo lo que yo tenía montado y yo no les contesté nada, pues yo les decía, yo voy a revisar, porque yo aprendí eso, ¿no? Con un muchacho no me puedo poner ni a contender, ni a debatir, ni a pelear, porque es un problema más delicado. Yo ahí me quedé callado y dijo, no, muchachos, yo voy a escuchar bien todo, yo voy a oír todo, yo voy a revisar todo, a ver si usted lo que está diciendo es verdad, lo que está diciendo sí tiene lógica, lo que ustedes están diciendo sí vale.
Entonces, mire que yo me puse a comparar ahí que dejar a la persona es muy importante, aunque digan una desfachetera, aunque le insulte a uno no importa, aunque le digan una grosería, pues eso tampoco importa, sino que yo sé que, por ejemplo, yo el viernes me voy a encontrar con ellos en el parcial, porque ya el parcial, pues, que lo hacíamos el viernes, y yo he sentido, porque yo, pues, tengo como una sensación que yo confío mucho en Dios, que Dios me ha dicho a los muchachos, sacaron todo eso y están tranquilos ya, ellos querían era como sacar todo eso, no sería por el paro, de pronto una frustración o algo. Entonces, mire que yo ahorita me metí como a mirar el correo y yo era mucho que no tenía, yo a poquito terminé un diplomado pues, con la Universidad de Antioquia y paré un poquito y no había vuelto pues como a mirar a hacer cosas nuevas en Zoom y algo me llama la atención y ya métase a una información que me dio en un correo y yo no quería inclusive estar en este Zoom porque tenía unas cosas de la universidad, algo me decía métase a eso, métase a esa reunión, es como interesante y mire que sí ha sido para mí como un apoyo más de lo que voy a hacer el viernes con estos muchachos, yo sé que va a ser algo muy, entonces vea que son cosas que ustedes ya como dicen en el clavo para ahí, como dice vulgarmente, que eso que está haciendo usted es muy importante para todos los estudiantes, los profesores de la universidad, ojalá que esto se divulgue mucho, porque es algo que sí, todos necesitamos, todos somos emocionales, todos somos sentimentales, todos tenemos problemas día y noche con los pensamientos, las ideas, las luchas, pues de cada uno en particular, pero mire que cuando escuchamos a otros y no peleamos, no discutimos, sino que tenemos atención que está pasando en ellos y en nosotros, las cosas uno va como aceptando y se va mejorando en el camino. Entonces quería dar como experiencia que mire que todo no es casualidad, sino que este momento era puntual para mí en lo del viernes, lo de hoy también una oportunidad para que como si esto queda grabado les pueda servir a mucho lo que dice usted, lo que dijo Alexandra, lo que dijo el profesor Luis, lo que dijo Gloria, lo que dije yo, es algo muy válido. Entonces quería participar de eso que me parece muy importante lo que estamos haciendo todos aquí. Muchas gracias. Profe Gustavo, muchas gracias por compartir su experiencia. A veces uno como profe le da miedo exponerse y contar que los estudiantes lo están cuestionando a uno, ¿cierto? Pero como usted dice, es que todos somos personas, todos tenemos sentimientos, emociones, y creo que acá la profe Alexandra nos quiere pues como contar algo sobre eso para relacionar con lo que nos acabó de contar el profe Gustavo. Y después de esto, entonces la profe Apolonia. Sí. Entonces yo voy a aprovechar y les voy a mostrar algo que me parece como que se logra ahí enlazar bastante bien con lo que menciona el profe Gustavo, y es que empecemos a pensarnos o a pensar la U como un cuerpo sentipensante, y nosotros parte de ese cuerpo. Entonces, Orlando Valls, que es un investigador y sociólogo muy colombiano barranquillero, dice: el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Entonces, el profe, siento yo que con lo que expone también está dando un ejemplo de una forma asertiva de no dejarse llevar por una emoción, un sentimiento más bien, que claro, es tensionante porque al sentirse confrontado y cuestionado en algunos momentos sobre lo que está haciendo con la clase y cómo está desarrollando sus procesos, pues es muy intimidante y afecta negativamente muchas veces. Pero el saber que en el momento yo no puedo responder a ese nivel, sino que es mejor guardar silencio, irme a pensar y mirar después cómo atiendo el asunto, y que además esa atención es creativa, ¿sí? Porque realmente se movilizó, o sea, está empezando a buscar otras alternativas. Es algo que es necesario que nos estemos revisando todo el tiempo y que sepamos que es una cosa que se aprende y que es entrenamiento y que es de la vida, porque cada vez nos vamos a enfrentar a situaciones muy distintas, probablemente más complejas que las anteriores, y pues lo que supuestamente sabíamos, tal vez nos demos cuenta que no sabíamos tanto y entonces habrá que responder de otra manera, ¿cierto? Este es otro ejemplo de Santiago Mira, el que les contaba ahorita, del trabajo que está haciendo con la memoria o el recuerdo que tiene de su padre, y es una exploración precisamente que él hace de esos órganos sensoriales. Y él explora desde ubicarse esa lucecita y grabarse, y en la nariz, y en los ojitos, y no sé qué es lo que ustedes están viendo. Es así de descriptivo, es así el ejercicio, o sea, ahí no hay
ni conceptualizaciones ni nada, pues simplemente experimentación. Que uno desde aquí pueda desatar otras preguntas está bien, pero como se trata de un ejercicio experimental de descubrimiento de sus órganos sensoriales, yo lo uno con ese cuerpo sentipensante, porque si nosotros no sabemos parte de un cuerpo llamado universidad, ¿qué parte seremos de ese cuerpo? ¿Que seremos manos, seremos cabeza? ¿Será que a veces somos hígado y otras veces corazón? ¿Será que qué cosa? ¿Cierto? Y cuando nos sentimos qué órgano o determinado órgano, pues cuáles son nuestras funciones. Y pensando precisamente en esos planes de trabajo, en ese montón de responsabilidades que tenemos, pues a veces somos más una cosa que otra y a veces quisiéramos ser otra cosa, ¿cierto? Porque de pronto lo que hacemos es muy desgastante. Pero en ese ejercicio, miremos si de pronto cuando somos parte de ese cuerpo o esa partecita de ese cuerpo, tal vez estamos pudiendo desplegar esos dones y talentos cuando somos ese órgano. O sea, si somos corazón, estamos latiendo como debe ser, o será que tenemos un problema de colesterol alto y las venas están bloqueadas, o será que hay un exceso impresionante de cierto tipo de actividades que nos están impidiendo poder desarrollar efectivamente ciertas cosas, o será que desconocemos algún proceso y entonces eso no nos permite poder ser esa parte del cuerpo que necesitamos o quisiéramos ser. Cada uno de nosotros al pensarse como parte, como una parte de un cuerpo, es también empezar a abrir la posibilidad de imaginar que es que hay otras partes. Yo no soy la única parte. Y esas otras partes también pueden significar un apoyo para lo que yo estoy haciendo. Entonces, un ejemplo de esas otras partes que apoyan lo que yo hago es precisamente este espacio. Y es muy bueno que se tenga ese reconocimiento, ¿cierto? Porque estamos aquí en un lugar de conversación sobre cosas que probablemente se obvian, se omiten, se quedan por ahí, como que eso no es tan importante, resulta que mucho. Y qué bueno que estamos aquí reunidos, pero también hay otras preguntas, volviendo al ejemplo del profe, y es, ¿qué pasa con el soporte técnico? ¿Será que es necesario entonces que mi departamento, que mi facultad o que ese organismo o de la dependencia, escuela o instituto me esté asistiendo técnicamente porque es que las cosas no están funcionando y es que yo no sé cómo se hace y está bien? Pero ¿a quién le podría yo preguntar para que me ayude? Porque finalmente yo no estoy solo, o sea, yo no monté mi propia universidad para dar mis cursos sobre las cosas que a mí se me ocurre que debo dar clase. O sea, hacemos parte de, entonces, en ese gran cuerpo es muy importante que también en ese ejercicio responsable, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, sepamos cómo buscar esas ayudas que nos permitan incluso nivelar esas emociones que son poco agradables, como por ejemplo las ansiedades que se puedan desatar ante un problema técnico. Profe, qué pertinente esto que nos hablas de ser un cuerpo sentipensante, ¿cierto? Porque ahorita ya vamos abandonando un poquito ese paradigma de que todo es la razón, todo es a través de la razón y dejar como de lado las emociones, sabiendo que como decían algunos de ustedes al inicio, estamos llenos de diferentes emociones y esas emociones pueden regular nuestros pensamientos. O sea, nosotros tenemos que aprender a regularlas, pero a veces las emociones regulan nuestros pensamientos. Entonces, muy, muy importante esa combinación de un cuerpo sentipensante y que somos parte de todo este cuerpo que es la universidad, ¿cierto? La profesora Polonia quería como comentarnos algo, y luego de esto ya vamos a ir finalizando, hablando pues como ya cuando hablamos de innovación educativa como tal, cómo sortear esas dificultades que le aparecen a uno cuando quiere crear, cuando quiere proponer proyectos de innovación educativa. Bueno, entonces, profe Apolonia, adelante. Muy buenas tardes para todos. Abro para que me conozcan, los que no me conocen,
saludarlos y cerrar. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Apolonia y yo creo que para todos es importante esta apreciación que tengo en este momento, que es a cuántos de nosotros las emociones nos abordan desde la docencia cuando vamos a hacer una evaluación o cuando vamos a calificar. Que de acuerdo, yo he tomado la decisión desde hace mucho tiempo y es, con el mismo criterio de evaluación trato de hacerlo un espacio determinado, porque no es lo mismo calificar hoy que mañana, o hacer un pedazo de la evaluación hoy que mañana, porque o en la mañana o en la tarde, dependiendo como de los espacios. Creo que eso es importante. Bueno, ¿qué quiero compartir? Como 3 momentos diferentes, y es un palabrario. Pues yo lo llamo palabrario, es porque yo como en la construcción de ir de términos a conceptos, para que los muchachos a través de un cuento, yo soy del área, pues trabajo acompaño a los chicos de ingeniería de alimentos, tanto acá en Medellín como en región. Entonces, como 3 momentos diferentes, en especial desde el primer semestre en una materia que se llama Introducción a la Ingeniería de Alimentos, y a partir de lo que fue con el profe Gustavo, que nos tuvimos que volver técnicos, especialistas, guionistas, con la pandemia, ¿cierto? Cuando nos dijeron a partir del 16 de marzo de 2020, dicten clase. No sé, pero esto no me puede parar y vaya. Entonces, tranquilo, profe, que todo eso suele suceder. Y que nosotros muy valientemente nos arriesgamos a un universo desconocido que estaba ahí, pero que lo desconocíamos porque estábamos en esa zona de la presencialidad y del face to face. Bueno, entonces ya voy a compartir, procedo a cerrar la cámara y quiero mostrarles uno de estos. Este material es un escrito dentro de un encuentro, pues un proyecto que se hizo que se llama Pensar Tienes un Cuento, donde los muchachos a partir de los conceptos matemáticos debían crear un cuento o algo literario, y esta niña creó esto a partir del círculo y la circunferencia, porque hay un profesor, hace literatura matemática, ¿cierto? Entonces es chévere, él trabaja en educación y es maestro en un colegio. Entonces esta es como la muestra de cómo los muchachos se acercan a partir de las matemáticas a tener ese concepto muy bien construido, me parece. Bueno, esa es una muestra. Voy a mirar que sí esté presentando el otro cuento. En porque suele suceder que la pantalla decimos que para nosotros que sí, el otro no esté viendo, es el caso de introducción a un laboratorio, sí, virtual, el año pasado, de química orgánica. Entonces, para que los muchachos pudieran trabajar la parte de bioseguridad, aunque fueran a hacer sus prácticas en la casa, había que darles toda esta inducción, y cómo ellos lo crearon, porque yo le di unos criterios, lo leímos, y a partir de eso crearon lo llamaron el caos post-pandemia en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, esa es una forma, pues, como de rompehielos que también se puede hacer. En este otro cuento, voy a mirar que sí, les di este listado de palabras en química orgánica, en la teoría, y ellos crearon las flores atrevidas, ¿cierto? Entonces, ya a partir pues de los criterios que se le dio, que fuera corto y que estructura, pues yo sin ser de español y literatura, pues les fui dando. Y en un parcial que acabo de hacer, estas chicas
Entonces, aplicando, bueno, debían hacer una lectura y crear un cuento. Y entonces ya se los cuento. El robot de la isla, la lectura era sobre el giro de la Tierra y cómo entonces el cambio climático hace que esto llegó como el día cero, ¿cierto? Y a partir de esto, entonces ellos crearon un cuento, y esto es lo que tengo para compartir desde lo que yo, sin ser licenciada, pues como en estos años de la experiencia y de lo que a través de la universidad y desarrollo docente me ha servido a mí para poder ir como mirando desde la experiencia de otros compañeros. Gracias. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Me parece muy bonito lo que usted hace porque es como generar esa interdisciplinariedad y como que explorar desde diferentes ámbitos. Como que uno diría, ve, pues en estas cosas que son como química y eso, como que hacen haciendo cuentos literarios, poesía. Y no sé, profe, se me ocurre preguntarte, ¿algún estudiante alguna vez te ha como preguntado, profe, pero eso para qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué aquí en esta clase? No, ellos se sienten felices, pues se sienten bien o expresan la satisfacción de poder ver como la creación y que en la libertad de poder hacer y que sin juzgarle si está perfectamente o tiene imperfecciones, porque como yo no soy experta en eso, pero sí tiene como la estructura del cuento, ellos van explorando y de esa manera se apropian ya del concepto, o sea, algo que difícilmente se los olvidará en el tiempo, porque cuando yo lo hago en la clase, que les doy esos tiempos, yo también construyo, pues yo y les muestro, esta es mi producción, porque cada uno debe ir mostrándolo, pues, o los equipos debe ir mostrando lo que hace y lo socializa con sus compañeros. Ay, qué chévere, muy bonita esa experiencia, profe. No sé si la profe Alexandra nos quiere comentar algo. Sí, solo en este momento destacar la importancia de la escritura creativa y de qué manera precisamente cada uno de nosotros en el área que corresponda encuentra esas posibilidades en el lenguaje escrito o en la palabra hablada, pues porque nos podemos volver cuenteros ahí en un segundo, cómo nosotros podemos aprovechar eso para darnos cuenta que esos conocimientos pueden articularse y contarse de una forma diferente y que los estudiantes lo pueden hacer y que en esa producción no, digamos, como fuera de esos acartonamientos terminológicos y de esos discursos pues que nosotros ya tenemos como tan incorporados, es posible nombrar las cosas de una manera distinta, significativa, para que en el tiempo pues eso vaya quedando. Y hay otra cosa importante y es que cada una de nuestras áreas del conocimiento tiene formas de escritura, no necesariamente desde el alfabeto que todos conocemos. Entonces, listo, se podrá escribir o se podrá narrar desde la secuencia numérica, se podrá escribir desde el movimiento corporal, se podrá escribir desde un registro de sonoridades del ambiente, ¿sí? Y cada una de esas posibilidades permiten empezar a explorar esas particularidades o especificidades de las áreas, ¿cierto? Pero bueno, ahorita pues les contaré otra cosa. Y por acá el profe Luis levantó la mano. Hay esa pregunta que le hizo Idalí a la profesora Apolonia, me parece, pues yo voy a contar algo. Hay veces que yo llevo a las clases películas y nos ponemos a ver películas, pero obviamente no es que estamos así de crispetas, pues también hemos llevado crispetas, pero previamente hemos preparado el tema y así cuando vemos la película la estamos viendo con los ojos de un tema, ¿cierto? Por ejemplo, de estrategia, lo que sea, pero estamos con esos ojos. Entonces, yo hasta el momento no he tenido rechazos pues, de varias cosas que vemos en clase de los estudiantes. Lo curioso es que he tenido más como
comentarios no tan agradables de otros colegas, ¿cierto? Porque en alguna oportunidad, por ejemplo, estábamos viendo una película y un profesor se asomó y dijo, "Ja, así cualquiera, venir a poner a los estudiantes a ver una película, después salir a cobrar". Entonces, ese es como esa, digamos, como esa forma de ver las metodologías y las herramientas que uno llega a utilizar, porque muchas veces los paradigmas están clavados es en los docentes y ahí es donde no deja de evaluar. Y cierro con un ejemplo. Yo en este momento estoy en la universidad. En el salón de abajo, una vez estaba una niña llorando, yo estoy en el cuarto piso, en el tercero, estaba ahí casi para llorar. Y estaban acabando de empezar un semestre y yo le dije, ¿qué te pasó? No, pues es que imagine el entusiasmo de nosotros. La profesora que nos acaba de dar clase aquí dice que el papel de ella es hacer que perdamos el 95%. Entonces, cuando uno encuentra gente así, dígame cómo va a motivar a un estudiante y cómo va a estar haciendo que los muchachos den lo máximo. Imagínense ustedes cómo hace la evaluación de un profesor de esos. Yo en esto de la virtualidad, yo me descompliqué y me desentendí del todo si la gente va a pastelear o no. Esos problemas de ustedes, muchachos. Mis exámenes no son de memoria, hagan lo que quieran, ¿cierto? Y hay profesores, todavía, compañeros míos, que todos tienen que prender las cámaras para él saber qué están haciendo. Y pues a mí me parece que ya hay cositas que uno las puede como ir avanzando o superando. Era ese comentario, muchas gracias. Tenaz eso. Todavía se ven profesores así y bueno, estamos como en el camino aprendiendo y de pronto yo creo que para eso, como todas estas reuniones y estas reflexiones que hacemos acá, nos pueden ayudar mucho. Bueno, ya para ir finalizando, pues entre la profe y yo también conversábamos como que qué bueno, profes, que entendamos que esto de la innovación educativa no es algo que está tan alejado, no es algo que está por allá lejos y que tiene que ver solamente con tecnología, no. Miren que algunas de las experiencias que ustedes nos compartieron acá, a esto se le puede llamar innovación educativa. Por ejemplo, lo que nos mostró la profe Apolonia, ahí ya estamos teniendo un proceso creativo y un proceso de innovación. ¿Por qué? Porque no nos estamos conformando con solamente como estamos acostumbrados a dar la clase o como se dice que se tiene que dar la clase en esa área específica del conocimiento, sino que estamos yendo más allá a buscar otras alternativas y a explorar otras formas de hacer las cosas y de generar esos aprendizajes. No sé, acá de pronto la propia Alexandra, que nos quiere contar como sobre esas dificultades que a veces le surgen a uno a la hora de pensar en innovación educativa. Antes de pronto de comentar, la profe Gloria levantó la mano luego de la intervención del profe Luis. Tal vez pues, la escuchamos y apoyamos en eso también lo que les hago. No, solo iba a decir cuando él habló que definitivamente como todo tiene que ser coherente y todo tiene que estar relacionado en la medida en que es sistémico, yo creo que él estaba hablando en el fondo, es el enfoque que la universidad pública tiene que ir es a crear y formar seres críticos para la vida. Entonces, a mí qué me importa si pastelea o no pastelea, eso está mandando un mensaje de que aquí hay una responsabilidad que usted como estudiante debe asumir y todo eso irá transversalizado con el discurso del enfoque de la universidad también y de uno como docente si es coherente con la mirada institucional. Necesitamos estudiantes que sean futuros profesionales que realmente le aporten a la sociedad donde estamos viviendo, pues ni siquiera solo Medellín, sino el país y el mundo, porque posiblemente volarán algunos y se irán para otros lugares. Entonces, me gusta mucho lo que él decía, es porque yo siempre, aquí también digo lo que estaba diciendo al principio, y es que como yo trabajo desde el desarrollo humano, yo por eso me pongo en el asunto de la horizontalidad. Claro, siempre el docente tendrá que saber un poquito más, o por lo menos llevar más estructurado el discurso, pero poder crear un ambiente de aprendizaje es en el que todos se sienten en la capacidad y en la posibilidad de equivocarse, pero también de aportar. Entonces ya desde ahí uno, por lo menos a mí me ha funcionado mucho. Cuando yo me bajo de ese rol de que yo aquí llegué como la que me las sé todas, o la única que voy a hablar porque me voy a sentar en cátedra magistral, que por cierto nunca lo hago, yo todo el tiempo estoy promoviendo la participación del grupo.
Entonces yo creo que uno ahí está enseñando, aprendiendo y enseñando es con el ejemplo, porque aquí no llegó el otro a decirme qué es lo que es el que sabe, sino que vino a construir porque confía en que yo también sé. Para mí esa es la mejor metodología, y creo que Alexandra lo decía al empezar en su primera intervención, y es lo que yo ya descubrí hace rato, que la mejor metodología es la conversación. O sea, construir desde la palabra con todos es la mejor metodología, yo diría que para la docencia. Lo he comprobado en 1000 años, pues lo veníamos trabajando en salud pública varios compañeros, y creo que funciona. A mí me ha dado mucho resultado. Sí, profe, a mí también me funciona. Además, porque sobre todo cuando uno descubre de qué manera, como esos lenguajes de los muchachos y esas palabras comunes y esas formas de expresión, y uno logra ahí amarrarse, que a veces uno se ve como medio raro, pero me río pues cuando aplico ciertas cosas que ellos dicen. Y se vuelve muy rico porque empiezas a realizarse un tejido de confianza, y desde ahí es mucho más fácil movilizar esas otras cosas más complejas, ¿sí? Entonces voy a aprovechar para compartir pues como esta última parte, que me parece también está muy en ruta de lo que los profes acaban de mencionar, y lo que nos invita pues y darle a reflexionar, y es que creer es crear. Cuando nosotros miramos ciertas frases que ruedan por ahí, el que quiere puede y que no sé qué, pues sí, pero no dependiendo del lente de privilegio con el que se mire, ¿sí? Ya habrá otro espacio para hablar de aquello entendido como meritocracia y problematizar el asunto, pero, y bueno, dejémoslo ahí porque no nos desviemos, pero lo voy a ubicar como en contexto, y es hasta qué punto pensamos en que ese lo puedo hacer con lo que tenga, con el recurso que tenga en la mano, me permite a mí crear. Creo que lo puedo hacer y entonces voy a crear. Cuando se proponen ejercicios de exploración con el lenguaje audiovisual, pensé en traer este ejemplo de Esteban, porque esto que ustedes están viendo aquí al principio, esta técnica de animación se llama pixilación, y es cuando el cuerpo es fotografiado en diferentes leves desplazamientos, para que en secuencia de esas fotografías pues se vea como el movimiento, ¿cierto? Entonces la primera exploración que él hizo fue esta, porque su interés es construir una animación más larga, y miren lo que está pasando aquí. O sea, su cuerpo está completamente rígido, está muy tabla, pasando así sin dar paso alguno por esa sala, y le pregunté cómo lo había hecho. Entonces me contó pues, que efectivamente había dejado la cámara de su celular ubicado en un trípode, en un soporte que es estable, y simplemente lo puso pues a rodar mientras él solito se desplazaba, es decir, él con él hizo el trabajo, ¿sí? Cuando estuvimos hablando sobre las cosas, de qué era lo que pretendía, cómo estaba estructurando su relato, miramos que era necesario que buscara ayuda, porque su cuerpo debía fluir. ¿Y a quién puede él llamar para que le ayude? Después me mostró esto y le pregunté qué había pasado, y me dijo, mi mamá me ayudó. Entonces aquí hay una situación interesante que voy a tratar de vincular en la reflexión con lo que acabamos de escuchar, y es que muchas veces nosotros sentimos que solos tenemos que resolverlo todo, y al hacerlo solos nos perdemos de un montón de cosas que probablemente vengan de esas ideas o de esas conversaciones que se puedan tejer con esos otros que son de alguna manera muy cercanos a nosotros, así como la mamá. Entonces, ¿cómo cambia de una manera tan significativa este primer acercamiento a este otro?
¿Y eso qué implica en el proceso de creación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es que nosotros en estas circunstancias nos metimos a la casa de los demás y los demás se metieron a la nuestra. Y esas lógicas de espacio privado como que empezaron a ser cuestionadas y a veces irrespetadas. Pero ¿cómo empezamos a darle la vuelta a eso? Y de qué manera en nuestro proceso de aprendizaje nuestra familia se involucra de alguna u otra manera. Esto probablemente ayude a que tal vez la mamá de Esteban vea un poco más o de manera diferente lo que está haciendo su hijo, porque para los papás también resulta muy extraño eso de las artes, esto qué es lo que está haciendo, este muchacho que, o sea, esto qué sentido tiene, ¿sí? Pero de pronto en esos pequeños gestos se están generando transformaciones, entonces en los núcleos familiares. Entonces cuando hablamos de la innovación, si lo sacamos de ese interés de comercialización de un producto y lo pensamos como transformación al momento de insertarse en una comunidad o en un ambiente relacional o de vínculo con otros, estas experiencias son innovadoras. Es que son muy chiquitas, no son chiquitas, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de ese para qué es proyección. Eso y esa proyección es a largo plazo, porque también estamos hablando de confianza, de relacionamiento entre esos cercanos, de cómo entendemos el espacio que habitamos, de qué manera este lugar es nuestro ambiente de aprendizaje, cómo nos familiarizamos afectivamente con el entorno en el cual vivimos y el cual es nuestra cotidianidad, ¿sí? Entonces miren que un ejercicio de clase que pareciera técnico está explorando otro tipo de cosas que son transformadoras, incluso para nosotros, ¿sí? Cuando hacemos la revisión de esa situación. Y les quiero presentar esta otra, ahí no lo escuchan, bueno, no importa. Esto otro fue realizado por Alejandra y les voy a contar lo que hizo. Ha tenido muchísimas dificultades para poder sentarse y concentrarse en su proceso. Y le ha tocado inventarse el tiempo como ha podido y buscar los recursos que sea que estén por ahí escondidos para poder responder a la clase. Esto que ustedes están viendo tarda mucho tiempo. Es un ejercicio de animación cuadro a cuadro, es decir, para que un movimiento se vea fluido hay que hacer mínimo 24 ilustraciones con variaciones muy leves entre una y otra. Y aquí hay 20 segundos, pero hay una cantidad inmensa de dibujitos. Cuando yo le pregunté cómo lo había hecho, me dijo, mi computador no responde. Tuve que buscar una aplicación de celular, la que logré encontrar para poder hacer esto. Me exigía que tenía que hacer esos dibujos uno por uno. Yo no tengo un lápiz óptico, no tengo nada con qué hacerlo, lo estaba haciendo con mis dedos, o sea, con su dedito, así como si estuviera pintando sobre un papel. Imagínense el reto tan grande que tiene Alejandra, o que decidió asumir porque yo no le dije que lo hiciera. Ella en medio de sus exploraciones llegó hoy con esto, y hoy es hoy, o esta mañana. Entonces, cuando yo veo este trabajo, le pregunto que cómo se siente y me dice, profe, me duelen las manos, pero estoy muy satisfecha. Yo no sabía que podía hacer eso. Y ahí hay otra cosa totalmente distinta, que para mí es un detalle innovador en Alejandra. Y es que ella está descubriendo la satisfacción de un proceso que a pesar de que le está costando, está teniendo unos resultados que probablemente sean significativos en su trayecto de formación como artista. Tal vez no se dedique a la animación, pero tal vez sí. Pero tal vez lo que está descubriendo son metodologías. Tal vez lo que está descubriendo es que si a futuro ella se quiere meter por este cuento, tiene que desarrollar otro tipo de procesos alternos que le permitan tener un recurso económico para llegar a esos equipos que son requeridos para esto, ¿cierto? Entonces, los aprendizajes son mayores, son a largo plazo. Y cuando vemos, por ejemplo, esto que ustedes, pues que yo lo repito, pero que lo han visto de fondo,
todo el rato, esta es mi pared y esa es mi gata, que siempre me acompaña en las clases y que generalmente está en mi regazo desde que me siento en este computador hasta que me acuesto. Y lo que yo quiero mostrar con esto, pues además de que me siento muy orgullosa de mi pared, y ya la vamos a ver de esta manera, es que cuando yo estuve hace un par de meses pensando en cuál era mi rol en la universidad y qué era lo que yo estaba haciendo, me di cuenta que en esos cajoncitos que les mostré ahorita, la mayoría de mis cajones se llamaban trabajo y otros cuantos familia y otro por allá muy chiquito amigos. Entonces sentía que me puse a pensar en ese trabajo y ese trabajo era muy administrativo y sentí que me estaba traicionando como artista. Y yo dije, pues madre, ¿y dónde está mi creación? Sí, en el aula, sí, no sé qué. Sí, pero mis formas, ¿dónde están? Esas cosas que yo he hecho, ¿dónde? Y decidí aplicar lo que trabajaba con mis estudiantes. Entonces me dije, pues en este momento coge un lápiz y hace lo que sea con lo que tenga. Y resulta que ese lápiz se movilizó hasta la pared y empecé a rayar. Y ese rayar empezó a dar eso que ustedes están viendo ahí. Y para mí ha sido una cosa muy significativa porque fue también empezarme a conectar, no solamente con el espacio que habito, sino con esa Alexandra artista desde las formas del arte. Y me gusta que esté ahí, porque mis estudiantes preguntan que qué es eso. Y cuando yo les cuento qué es eso y cómo lo hice, ellos me muestran qué han hecho en su casa. Ay, profe, yo pegué esto, no sé dónde. Ay, profe, mira. Y ahí se vuelve se vuelve una posibilidad de enlazar, o sea, de tener un vínculo. Y de yo contarles que fue con el vinilo que me trajo mi papá y que no tenía con qué, y que se me despegó y que me tocó, o sea, todo lo que a mí me pasó haciendo eso, que ustedes ven ahí, se vuelve para el estudiante un momento de, ves que yo también, es que a mí también me faltaba eso y me tocó resolverlo de otra manera. Entonces, ahí descubrimos ese momento creativo que querer queriendo emerge, ¿sí? Y no es más. Muchas gracias, profe Alexandra. Por acá la profe Apolonia nos dice que claro, que es la identidad de cada uno y es lo que nos diferencia y también lo que nos acerca al otro. Muy real. Bueno, profes, vamos entonces terminando porque nos imaginamos que ustedes tienen otros compromisos. Esperamos que esta charla, más que taller, fue como una charla, haya sido agradable y les haya dejado pues como algo que les sirva para su quehacer como docentes, y no solo como docentes, sino también como personas. No sé si alguien quiere dar algún comentario final cortito para despedirnos y bueno, y agradecerle enormemente a la profesora Alexandra por tomarse el tiempo, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, que ha sido muy, muy valioso. Bueno, si alguien quiere decir algo, es el momento. Con gusto, profe Luis. No, yo creo que el espacio logra lo que se propone y es compartir experiencias entre colegas, Sí. partiendo de la preparación que ustedes hacen, pero desatando todo el diálogo de aquí entre los que asistimos. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Bueno. Gracias porque Muchas gracias. Espacio de catarsis. Gracias. Es un espacio de catarsis donde cada uno se ve identificado en el otro y sentir que en este año y medio que llevamos solo no estamos, o sea, nos sentimos solos porque estamos acá, pero esto es a nivel mundial, pues si nos vamos, pero y más si nosotros en la comunidad académica universitaria, nuestros estudiantes, así como nosotros, desde la angustia hemos aprendido. Sí, gracias, profe Apolonia. Y el profe Luis. Solo muchas gracias.
Fue muy agradable todo el rato y muchas cosas por aprender. Gracias a usted, profe Luis. Quiero seguir viniendo. Ay, sí, cada mes lo vamos a hacer, les vamos a seguir enviando la invitación por el correo. Gracias. Bueno, profes, Muchas muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Profe Alexandra, abrazos y muchas gracias. Ay, lo mismo para todos. Para todas nosotros. Chao. Chao, se Gracias por cuidan. asistir.